Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Velázquez Cabañas, alumno de la licenciatura en Ciencias de la Educación con matrícula CTM 083485. Este es el proyecto integrador de la materia Política Educativa a cargo de la licenciada Georgina Pers Garza, Chihuahua, Chihuahua, 28 de junio del 2024. Primera pregunta, ¿cuál es la función principal de las políticas públicas? Estas nacen de las estrategias por parte del gobierno en la búsqueda del bienestar social, solucionando problemas sociales, solucionando conflictos y brindando una mejora continua a la situación actual del país. Ahora, ¿qué cambios tiene la educación en México del siglo XVI a la actualidad? Los cambios tienen relación con los objetivos educativos de la época y pueden dividirse en tres periodos o momentos. En el primer momento, en el siglo XVI, los objetivos tenían relación con la conquista, la conversión al catolicismo, la creación de escuelas para el trabajo, así como la fundación de instituciones de educación superior, la enseñanza de la lectoescritura como vía para facilitar la dominación, establecer la relación educación-trabajo, y para lograr lo anterior los jesuitas estuvieron asentados un periodo de aproximadamente 200 años, hasta que fueron expulsados por motivos políticos. El segundo momento abarca los siglos XIX y XX, y surgen cambios a raíz de la independencia. El primero, hubo un vaivén en las directrices a seguir debido al conflicto entre los liberales y los conservadores. No fue hasta la reforma de 1833 que se empezó a buscar de manera formal y legal una enseñanza libre para todos los niños y adultos, enfatizando el conocimiento científico y técnico. También en este periodo se crea el Colegio Militar, cuya institución también fue pionera en la educación formal en México. Además, que la llegada de Benito Juárez al poder trajo consigo nuevas reformas y cambios importantes en diversos ámbitos políticos, así como educativos, donde los cambios más importantes considero que son el hacer la escuela primaria laica, obligatoria y gratuita. Y el tercer momento, todos estos cambios han hecho que en la actualidad el tema principal sea la cobertura, es decir, que la educación llegue a todos los rincones del país, que nadie, sin importar su edad, se quede sin estudiar por no tener acceso a la educación. Y no tan solo permitir el que todos tengan acceso a la educación básica, también a la educación media superior, cuidando que la calidad educativa sea igual para todos. Así también entran las diversas alternativas y ofertas académicas que tanto gobierno como particulares ofrecen. Las estrategias implementadas por la UNESCO en conjunto con los gobiernos, asociaciones civiles, organizaciones y padres de familia por buscar una educación básica universal. La educación en línea para personas que no pueden asistir a un aula por cuestiones de trabajo, y también organizaciones como lo que es el CONAFE, que capacita a egresados de secundaria y preparatoria para que puedan impartir educación básica en zonas rurales, que debido a la situación económica de la zona no cuentan con una escuela. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas que obtuvo el sistema educativo mexicano con los cambios y programas implementados durante el último siglo? La creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, por parte de José Vasconcelos, la fundación de múltiples bibliotecas. Aunque la educación socialista no prosperó, una de sus directrices fue que las escuelas rurales contaran con su propia parcela escolar, lo cual personalmente he sido testigo que al menos en la zona de los Tuxtlas en el estado de Veracruz, hay escuelas que efectivamente cuentan con una parcela bien sea propia o en conjunto con otras escuelas del municipio. Muchos la usan para la siembra de caña, que es lo que más se da en aquella zona, y lo que obtienen de la venta de esta al ingenio lo utilizan para el mejoramiento del plantel. También se formó la educación humanista, laica, integral, nacional y democrática, que hizo desaparecer las discriminaciones y los privilegios. De manera general, se implementaron diversas reformas que permitieron un mayor alcance de las escuelas primarias, principalmente en zonas rurales. Se desconcentró la educación para darle a la SEP mayor autonomía. Se rediseñaron programas de estudio para adaptarse a dicha desconcentralización, así como modernizarla. Ahora, como parte de la sociedad en que vives, ¿de qué manera se ve reflejada en ti la justicia social? Menciona y describe al menos tres ejemplos. La veo reflejada en mi trabajo, donde gracias a la ley cada vez son más personas con discapacidad y de condiciones diferentes que son aceptados en las empresas. También la igualdad de oportunidades en el sentido que al menos yo veo cada vez menos vacantes donde necesariamente tiene que ser sexo femenino o necesariamente sexo masculino o un rango de edad muy corto. Cada vez son más los negocios que al publicar una vacante ponen sexo indistinto, y en cuanto a la edad, ya admiten gente mayor de 55 años. Hay muchísimas vacantes que anteriormente 22 a 40 años como máximo. Y pues prácticamente muchísima gente quedaba fuera desde ahí
alcanzar esa vacante. Ya actualmente pues eso es algo que se está acabando. Claro que todavía hay muchos lugares donde todavía se sigue aplicando, pero cada vez son menos. Así también veo la justicia social en cuanto a poder expresar mis ideas o también en cuanto a obligaciones como es el pago de impuestos. ¿Consideras que tu comunidad o estado tiene programas de apoyo a las escuelas rurales? Menciona dos. Aquí en Chihuahua se cuentan con dos principales programas para las zonas rurales. Uno es infraestructura educativa, que busca precisamente la ampliación y mejora de los planteles educativos de las zonas más rezagadas del municipio, en especial la zona sur. Y otro llamado Mi Bolsa Escolar. Es un programa que arrancó en septiembre del año pasado y que consta de una mochila con útiles escolares gratuitos a 45,000 alumnos de 170 primarias públicas, con una inversión de 25 millones de pesos. Y como es precisamente la entrega en septiembre, es cuando prácticamente vienen iniciando clases. Y por último, ¿cuáles urgencias educativas consideras que son observables en la educación mexicana? La cobertura, principalmente escuelas secundarias y preparatorias. Existen zonas rurales donde solo cuentan con jardín de niños y primaria y deben trasladarse a comunidades cercanas diariamente para poder continuar con sus estudios. Personalmente tuve compañeros en secundaria y preparatoria que diariamente se trasladaban a la escuela, ya sea en bicicleta o motocicleta, y su traslado era aproximadamente media hora. De igual manera, existe la urgencia de calidad en cuanto al sector docente. Existen docentes en escuelas básicas y de media superior que la verdad ya no sabe uno si les falta práctica para poder implementar estrategias efectivas o debido a que no tienen una preparación académica relacionada a la educación, dichas estrategias no las conocen y por tanto sus clases son muy planas y hasta aburridas. Hace falta mucha capacitación que realmente les dé un valor agregado a la manera en que imparten la docencia, así como evaluaciones con el objetivo de encontrar áreas de oportunidad para poder trabajar en estas. Muchas gracias.